Bienvenidos en esta ocasión a la segunda masterclass sobre One Health y en esta sesión vamos a profundizar en riesgos concretos para la salud humana, animal y ambiental y explorarlos, cómo prevenirlos y gestionarlos de manera integrada. En este caso nos vamos a centrar en tres áreas clave, las tres que nos quedaban: resistencia antimicrobiana, seguridad alimentaria y One Welfare. En este caso, los objetivos de esta sesión nos permitirán que al finalizarla seas capaz de comprender los riesgos que surgen en la interacción entre personas, animales y el medio ambiente y cómo afectan a la salud global, lo que veníamos viendo, analizar la resistencia antimicrobiana y su impacto en la vida cotidiana, así como las estrategias de prevención desde un enfoque One Health, explicar la importancia de la seguridad alimentaria y cómo el garantizar alimentos seguros va a proteger tanto a las personas como a los animales como al entorno, y reconocer la interconexión entre el bienestar humano, animal y ambiental, que será el caso de One Welfare, y su relevancia para la prevención de riesgos y promoción de la salud. Y cómo integrar estos conceptos en el aula, desarrollando actividades prácticas que permitirán a los alumnos conocer la interdependencia de la salud y aplicar medidas preventivas de manera responsable. Pasamos al módulo 3, el cual habla sobre resistencias antimicrobianas, ¿vale? La resistencia antimicrobiana ocurre cuando las bacterias desarrollan la capacidad de sobrevivir frente a antibióticos que antes las eliminaban. Este fenómeno es verdad que ha crecido en las últimas décadas y se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud tanto humana, animal y ambiental. La combinación de factores biológicos, sociales y ambientales, así como el uso inadecuado de antibióticos, la producción animal intensiva, la contaminación y otros, facilita la aparición y la propagación de bacterias resistentes. La RAM, que es como llamamos a las resistencias antimicrobianas, evidencia que la salud no puede abordarse de manera aislada. Los seres humanos, los animales y los ecosistemas están conectados y la lucha contra la resistencia requiere un enfoque One Health. ¿Qué son los antibióticos? Pues son moléculas capaces de eliminar o inhibir bacterias. Desde su descubrimiento, bueno, desde el descubrimiento de la penicilina por Fleming en el 28, los antibióticos nos han permitido salvar millones de vidas. Pero sí que es verdad que su uso extensivo también ha generado una presión selectiva sobre las bacterias que ha favorecido la aparición de resistencias. Clasificamos los antibióticos en función de su mecanismo de acción. Y tenemos cinco tipos. Los inhibidores de la pared celular, que son aquellos que impiden que las bacterias construyan esa cobertura protectora. Los inhibidores de la síntesis proteica, que bloquean la producción de proteínas necesarias para la vida de las bacterias. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, de manera que afectan al material genético de la bacteria. Inhibidores del metabolismo celular, que impiden la fabricación de las sustancias esenciales. Y por último, los alteradores de membrana, que dañan la membrana que protege a ciertas bacterias. Pasamos a hablar de la resistencia. Sí, existen dos tipos: la resistencia intrínseca, que es la natural en algunas bacterias, y la resistencia adquirida, que es la que genera mayor preocupación, ya que puede suceder de dos maneras. La resistencia transmitida verticalmente, eso quiere decir que la bacteria sufre cambios en su ADN y sus descendientes los heredan, ¿vale? Por herencia. Y luego la resistencia transmitida horizontalmente, donde la bacteria adquiere genes de otras bacterias sin que sean necesariamente sus descendientes. Cuando una bacteria acumula varios mecanismos de resistencia, ya pasamos a hablar de superbacterias. Y aquí tenemos tres tipos. Las MDRs, que son resistentes a varias familias de antibióticos; XDR, que son sensibles únicamente a una o a dos clases de antibióticos; y las más preocupantes, que son las PDRs, que son resistentes a todos y prácticamente no se puede tratar con los antibióticos que tenemos hoy en día disponibles. Pasamos ahora de las causas y los factores, porque la resistencia surge por una combinación de factores biológicos y sociales. En primer lugar, el uso inapropiado en humanos, pues la automedicación, la prescripción innecesaria, el uso de antibióticos para enfermedades que no los precisan, como puede ser infecciones virales en lugar de infecciones bacterianas. En producción animal también los encontramos, pues por la profilaxis masiva, utilizar antibióticos como si fuesen promotores del crecimiento o manejo intensivo, y la diseminación ambiental. Pues todos esos antibióticos también pueden aparecer en el medio ambiente. ¿Y cómo? Pues mediante las aguas residuales de hospitales, aguas residuales agrícolas y urbanas, que contienen ese antibiótico y bacterias resistentes. Así que estos factores son los que permiten que la resistencia se propague entre especies y a través de ecosistemas. Por eso, aquí es donde se muestra que es necesario un enfoque integrado de One Health. Por ello debemos hablar del impacto en la salud y la sociedad, porque las resistencias tienen consecuencias graves. En salud humana, por las infecciones cada vez son más difíciles de tratar.
de manera que hay un aumento de hospitalizaciones, se utilizan fármacos de último recurso, más complicaciones y mayor mortalidad. En animales, pues vemos que aparecen infecciones resistentes en mascotas y en ganado, afectando tanto a su bienestar como a la producción de alimentos, y también impacto económico, porque al final produce un aumento de costes sanitarios, pérdidas de productividad y encarecimiento de la producción agroalimentaria. De hecho, en 2019 las infecciones resistentes causaron 1.270.000 muertes directas y estuvieron asociadas a casi 5 millones de fallecimientos en todo el mundo. Por ello, pues es un problema bastante preocupante hoy en día. ¿Y cuáles son las estrategias de control y prevención? Pues la lucha contra las resistencias se basa en prevención, vigilancia y desarrollo de nuevas terapias. Aquí vemos cómo tenemos cuatro pilares. En primer lugar, la prevención y el uso responsable, pues el uso adecuado de antibióticos tanto en personas como animales, mantener una buena higiene, manipulación segura de alimentos, bioseguridad en granjas, todo lo que pueda evitar pues, que se diseminen, y la vacunación para reducir la necesidad del uso de antibióticos. Luego tendríamos la vigilancia en la ciencia mediante monitorización con antibiogramas o secuenciación genómica, así como estudios epidemiológicos que nos permitan rastrear la transmisión entre humanos, animales, alimentos y también el entorno. Pasamos a hablar de la innovación, porque hay múltiples alternativas y que se están estudiando hoy en día, como la fagoterapia, los péptidos antimicrobianos, la edición genética, el descubrimiento de nuevos antibióticos gracias al uso de la IA, etcétera. Y por último, y que también nos importa en esta masterclass, es el enfoque One Health, ¿vale? La coordinación entre la medicina humana veterinaria, la agricultura y la gestión ambiental, la integración de políticas sanitarias, educación y participación ciudadana y la cooperación internacional y el uso de la tecnología para intentar anticipar esos brotes y la aparición de esas nuevas resistencias. ¿Y cómo podemos aplicar esto en el aula? Pues las resistencias forman parte de nuestra vida diaria, aunque muchas veces no se perciba. Pues el uso de antibióticos en personas y animales, la presencia de bacterias resistentes en alimentos de origen animal y vegetal y el contacto con entornos contaminados pueden generar esas situaciones de riesgo que afectan a todas las saludes. Así que comprender estos procesos permitirá a los estudiantes identificar cuáles son las causas de la resistencia, reflexionar sobre la responsabilidad individual y también la colectiva y desarrollar hábitos que contribuyen a reducir la propagación de esas resistencias y de esas bacterias resistentes. En el aula, pues las resistencias nos ofrecen una oportunidad para que los alumnos exploren cómo decisiones simples desde la higiene hasta una administración responsable de medicamentos influyen en la aparición y propagación de esas bacterias resistentes. Así que se puede trabajar mediante ejemplos cercanos, debates y actividades prácticas como las que os he dejado aquí de ejemplo. Pues en primer lugar, la exploración de antibióticos en la vida diaria, pues analizar envases de medicamentos en casa y discutir cuándo y cómo se deben usar esos antibióticos, identificando casos donde no son necesarios, como bien hemos dicho, pues en infecciones virales como los resfriados o la gripe, pues que les quede claro que en este caso no se deberían utilizar antibióticos y así puedan entender cuál es el uso inapropiado de esos medicamentos. Luego, el circuito de transmisión de baterías resistentes, pues podemos crear un juego de simulación donde los estudiantes representen todos esos factores de los que hablábamos, pues los humanos, los animales, alimentos y entorno, mostrando cómo se transmiten esas baterías resistentes a través de cada uno de esos eslabones del circuito. De esa manera pueden visualizar claramente cómo es la propagación de las bacterias resistentes y la importancia de la higiene, de la bioseguridad y otros. Luego, una evaluación de hábitos de prevención, pues mediante un diario o un cuestionario, los alumnos registran acciones en casa y en la escuela que puedan ayudar a prevenir la aparición de resistencias. Puede ser pues el lavado de manos, la limpieza de alimentos, vacunación de mascotas, etcétera, y proponer mejoras, de manera que se pueden reforzar esos hábitos de prevención. Luego, diseñar campañas de concienciación, ya pueden ser mediante póster, vídeo, presentación, etcétera, explicando cómo esas decisiones cotidianas pueden impactar en la resistencia bacteriana. De manera que así tratamos de fomentar la responsabilidad individual y colectiva y promover la comunicación efectiva de la salud pública. Y por último, podemos organizar unos debates sobre dilemas éticos y sociales, pues plantear situaciones hipotéticas como el uso de antibióticos en granjas intensivas, el caso de la automedicación en humanos y discutir cuáles son esas consecuencias para la salud, pues lo mismo, de los humanos, de los animales y del entorno. De manera que tratamos de que desarrollen un poco el pensamiento crítico, la ética y la conciencia sobre la interconexión en las decisiones que tiene nuestras decisiones sobre la salud global.
Pasamos al módulo 4, que es el de seguridad alimentaria. Pues cada alimento que llega a nuestra mesa ha pasado por múltiples etapas, desde el cultivo, producción, transporte, almacenamiento y manipulación ya en nuestras propias casas. En cada paso pueden aparecer microorganismos, sustancias químicas u objetos que comprometan la seguridad de estos alimentos. De manera que la seguridad alimentaria lo que busca es garantizar que los alimentos sean inocuos, nutritivos y seguros para el consumo. Este enfoque también se enmarca dentro de One Health, ya que reconoce la interconexión entre la salud de personas, animales y medio ambiente. Comprender la seguridad alimentaria permitirá prevenir enfermedades, proteger la salud y promover prácticas responsables desde la producción, ese primer eslabón, hasta ya el consumo. ¿Y qué se considera seguridad alimentaria desde un enfoque One Health? Pues la seguridad alimentaria se define como el acceso físico, social y económico de todas las personas a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para llevar una vida saludable. Para garantizarla es necesario integrar la salud animal, la inocuidad de los alimentos y la protección del medio ambiente. One Health nos va a aportar esa perspectiva interdisciplinaria necesaria para prevenir los riesgos antes de que los alimentos lleguen al consumidor, asegurando de esta manera animales sanos y su bienestar, ya que disminuirá la presencia de patógenos, un medio ambiente protegido porque tendremos un agua y un suelos más limpios, previniendo la contaminación, y personas informadas, pues así permitiremos que se conozcan las buenas prácticas de higiene y manipulación, tanto en industrias como en hogares, como en comedores o en escuelas. ¿Cuáles son los factores que afectan a la seguridad alimentaria? Pues en este caso depende de múltiples factores. Tenemos en primer lugar los peligros biológicos como bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden crecer o sobrevivir en los alimentos. Una vez los hayamos cocinado, pues pueden sobrevivir. Peligros químicos, pues tendríamos residuos de pesticidas que se utilizan en los campos, medicamentos veterinarios, metales pesados o toxinas naturales. Peligros físicos, pues fragmentos de vidrio, metal, plástico, los huesos, pues que contaminan los alimentos. Procesos de manipulación y conservación, tendríamos la higiene, la separación de alimentos, el cocinado y la refrigeración. Pues si todos estos los aplicamos de manera correcta, nos aseguraríamos que los alimentos sean más seguros. Y luego el medio ambiente y los cambios globales, pues eh, riesgos como la contaminación, las plagas, el efecto del cambio climático están incrementando, ¿no?, esos riesgos emergentes. Veamos ejemplos de impacto en la vida diaria. Pues el agua contaminada utilizada en cultivos puede llevar bacterias fecales, como en este caso el E. coli, que llegarán a nuestra comida. Porque si vamos a regar esos cultivos con agua contaminada, eso se va a quedar en los alimentos. Tendríamos también productos de animales enfermos, porque pueden transmitir esos microorganismos que ellos ya tienen si no lo controláramos adecuadamente. El pescado puede contener anisakis y si no lo congelamos correctamente o no lo cocinamos de la manera que es necesaria, pues puede contener estos parásitos. O malas prácticas en la cocina, malas prácticas habituales como puede ser mezclar alimentos crudos y cocinados o dejar la comida fuera de la nevera más del tiempo necesario, también puede causar toxiinfecciones. Así que estos ejemplos de la vida diaria nos muestran cómo la seguridad alimentaria conecta la salud humana, animal y ambiental y como cualquier descuido, que ya puede ser dejarte la comida fuera de la nevera, pues puede tener consecuencias graves. ¿Y cómo vamos a aplicarlo en el aula? Pues como bien hemos visto, la seguridad alimentaria forma parte de nuestra vida diaria, aunque a menudo no seamos conscientes todos los riesgos que pueden existir a lo largo de la cadena alimentaria. Esta cadena que se llama de la granja a la mesa, ¿vale? Esos eslabones que irían desde el cultivo hasta el consumo. Pues la manera en que se producen, se manipulan y se conservan los alimentos afecta directamente a la salud de las personas, al bienestar de los animales o a la protección del medio ambiente, como bien hemos visto. De manera que comprender estos procesos permitirá a los alumnos identificar cuáles son esas situaciones de riesgo, reflexionar sobre la importancia de las buenas prácticas y intentar desarrollar hábitos responsables. En clase, pues lo mismo, lo vamos a trabajar mediante ejemplos cercanos y actividades prácticas como estas que tenemos aquí. Un mapa de riesgos alimentarios. Pues los alumnos pueden identificar posibles peligros en alimentos que consumen diariamente. eh, en primer lugar, un mapa de riesgos alimentarios, de manera que los alumnos identifiquen posibles peligros en alimentos que consumen diariamente y que pueden aparecer desde la producción hasta que les llega a la mesa. Pues todos los peligros biológicos, químicos o físicos que hemos visto anteriormente. De esta manera podrán aprender a reconocer los riesgos y comprender cómo afecta eso a su salud. En segundo lugar, una simulación de control de alimentos. Pues puedes realizar
En segundo lugar, una simulación de control de alimentos, pues puedes realizar un taller donde los estudiantes analicen cómo aplicar medidas de higiene, como la separación de alimentos crudos y cocinados, la cocción, o conservación, de manera más adecuada posible, utilizando ejemplos cotidianos que ellos pueden ver en las cocinas de sus casas, a diario. Así pueden entender cómo las buenas prácticas garantizan la inocuidad de esos alimentos. Podéis estudiar, un brote alimentario, pues analizar un caso real de intoxicación alimentaria, de manera que sean capaces de identificar cuál es la fuente, el agente causal, las medidas correctivas aplicadas, cuáles fueron las consecuencias, y así podrán comprender cuál es la importancia, de la prevención de la seguridad alimentaria y también de la vigilancia y de la investigación científica una vez nace un brote. Podéis representar la cadena de la granja a la mesa, creando diagramas que muestren cada etapa de producción de esos alimentos y de su manipulación posterior, señalando cuáles son los puntos críticos donde pueden aparecer mayor riesgo. De manera que así pueden visualizar cómo cada fase influye en la seguridad alimentaria y cómo pueden prevenir los riesgos en cada una de esas etapas. Y por último, un proyecto de concienciación. Pueden diseñar carteles o campañas, presentaciones, el formato que más les convenga sobre, prácticas de higiene, conservación de alimentos, consumo responsable para la escuela o para la comunidad. Pues sobre un tema de manera que puedan aplicar lo aprendido y promover hábitos seguros, sostenibles y responsables. Y por último, el módulo 5 que es el de One Welfare. Nos tiene que quedar claro que el bienestar no se limita a estar sano o cómodo, sino que es el estado en que un ser vivo puede afrontar los desafíos de su entorno, adaptándose física y emocionalmente a las dificultades del día a día. El enfoque One Welfare propone que el bienestar de las personas, de los animales y el entorno está profundamente interconectado, y lo que afecta a uno pues repercute en los demás. Comprender esas conexiones nos permitirá abordar problemas de manera integral, como bien hemos hecho hasta ahora, promoviendo salud, bienestar y sostenibilidad al mismo tiempo. Así que veamos qué se entiende por One Welfare y cuál es su relación con One Health. Pues One Welfare es un enfoque que reconoce que el bienestar humano, animal y ambiental están vinculados, de manera que mejorar el bienestar animal puede favorecer la salud física y emocional de las personas, proteger el medio ambiente también beneficia tanto a humanos como a animales, pues para que veamos esas interconexiones. Y este concepto amplía One Health, ya que mientras One Health se centra más en la prevención de enfermedades y lo que es la salud integrada, One Welfare enfatiza el papel de las emociones, del bienestar y la responsabilidad ética en todas esas interacciones. Pues incluye en este caso aspectos sociales, emocionales y éticos como puede ser la empatía, la responsabilidad o la justicia social. El bienestar es la base de One Welfare y no es absoluto, sino que es un equilibrio entre tres pilares fundamentales. La función biológica, que sería el correcto funcionamiento del cuerpo, la nutrición, la percepción sensorial y la salud. El estado mental, de manera que veremos cómo emociones, pueden favorecer y afectar positivamente, como la calma, la seguridad o la alegría, mientras que otras, como el estrés prolongado o el miedo, pueden afectar negativamente. Y el comportamiento, que sería la posibilidad de expresar conductas naturales según la especie. Si uno de esos pilares fallara de manera persistente, pues el bienestar se verá comprometido, incluso si los otros dos pilares, parecen estar bien. Así que entender las necesidades específicas de cada especie es clave para promover su bienestar. Así que veamos algunos de los ejemplos de conexiones entre el bienestar humano, animal y ambiental. La convivencia responsable con mascotas reducirá nuestro estrés y también mejorará el bienestar de los animales. Si hablamos de espacios verdes, pues los espacios verdes urbanos contribuyen al bienestar de personas, pero también al de animales y a los ecosistemas locales. Por otro lado, la contaminación o la destrucción de hábitats pues afecta simultáneamente a los humanos, a los animales y el entorno. Las intervenciones asistidas con animales, pueden mejorar nuestras funciones emocionales, cognitivas y físicas gracias a la presencia simplemente de esos animales. Y los animales de granja que viven en buenas condiciones, podemos ver cómo son más sanos, menos estresados y producen alimentos de mayor calidad. El bienestar puede influir en la vida diaria de varias maneras. De manera individual, pues nos puede afectar a la salud emocional, o a nuestra conducta. También a nivel social, porque influye en la convivencia, en la empatía y en lo que es la cohesión de grupo, y a nivel ambiental, porque al final un entorno degradado generará sufrimiento tanto para personas como para los animales que habiten, en ese entorno. Así que cada ciudadano podrá contribuir al bienestar común mediante un cuidado responsable de los animales, prácticas empáticas, protección del entorno o la participación activa en todas aquellas decisiones que puedan beneficiar a la comunidad. ¿Y cómo podemos aplicar One Wealth en el aula? Pues el bienestar.
forma parte de nuestra vida diaria, evidentemente, y aunque a veces pase desapercibido, lo tenemos que tener en cuenta, porque la forma en que cuidamos a los animales, nos relacionamos con el entorno y tomamos decisiones que afectan a otros seres vivos, influirá directamente en la salud y en el bienestar de todos. Comprender estas conexiones es lo que nos va a permitir identificar problemas y proponer soluciones simples, pero a la vez efectivas. En el aula, lo mismo. Mediante ejemplos cercanos y actividades prácticas, lo trabajaremos. En primer lugar, la observación del bienestar en la vida diaria. Podemos pedir a los alumnos que identifiquen situaciones en las que el bienestar de las personas, los animales o el entorno se vea afectado. Por ejemplo, pues las mascotas sin un cuidado adecuado, el estado de los animales de granja, los espacios degradados. Pues de esta manera podrán reconocer los factores que influyen en el bienestar y la interconexión entre todos estos eslabones. La simulación de medidas de bienestar. Podemos organizar juegos de roles o dinámicas donde los estudiantes practiquen acciones que promuevan ese bienestar. Véase, en relación con lo anterior, pues el cuidado de mascotas, el enriquecimiento ambiental, hábitos de convivencia respetuoso con animales, así que pueden entender cómo pequeñas acciones mejorarán la calidad de vida tanto de humanos como de animales, así como la calidad del entorno. Luego, en análisis de factores emocionales y sociales, discutiremos cómo las emociones, las relaciones, el trato ético hacia los animales, pues pueden afectar al bienestar colectivo y podemos utilizar debates, mapas conceptuales, estudios de casos, un montón de opciones para comprender cuáles son la influencia de esos factores emocionales en la salud y en el bienestar global. Podemos elaborar diagramas que muestren cómo el estado de los animales, las personas y el entorno se conecta y utilizando ejemplos concretos del entorno local, los que hemos visto hace un momento, que veíamos que todo estaba relacionado. Así podremos visualizar esa interconexión. Y por último, proyectos de concienciación puede ser crear campañas, carteles o actividades educativas que promuevan el bienestar integral, ya puede ser en la escuela o en la comunidad. Así podrán aplicar lo aprendido y transmitir esos mensajes de responsabilidad y ética a otros. Así que muchas gracias y espero que os sirva para poder aplicar One Health en el aula.